Bueno, arratsaldeon, ¿se oye? Sí se oye, ¿no? Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Como sabéis, hoy tenemos también una grandísima suerte. Tenemos con nosotros a Luz Helena Aranda. Luz Helena Aranda es una artivista sexual. Ella explicará un poco qué es esto de artivismo. Estudió literatura dramática en la Universidad Autónoma de México. También estudió etnología y además ha hecho una carrera técnica en producción en medios y comunicación en la Escuela de Fotografía Ansel Adams. En especial, y es un tema que supongo que abordará hoy, es directora general del cabaret Las Reinas Chulas y de Derechos Humanos y directora del Festival Internacional de Cabaret. Bueno, podría seguir hablando mucho de sus actividades, pero yo creo que ella va a ser la que nos lo va a hacer mejor que nadie. Viene desde México, yo creo que ya se le pasa un poco el jet lag, porque ayer está un poco… no es fácil aterrizar y incorporarse al horario nuestro, que además tenemos unos horarios bastante diferentes. Y bueno, pues por supuesto quiero darle las gracias por el esfuerzo que ha hecho, porque se ha venido desde México solamente para intervenir en este acto. Así que vamos a disfrutar de su presencia y tienes la palabra. Muchas gracias. Perdona, se me ha olvidado decir algo importante, y es que en esta sesión forma parte de la 25ª edición de los cursos de Derechos Humanos, y que en esta ocasión contamos también con la colaboración de Geitu, que es la asociación LGTBI de Guipúzcoa, del País Vasco, que me van a cortar aquí el cuello, y que lleva trabajando estos temas desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, sin más, ya tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Es que luego es difícil el cubrebocas, decimos en México. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí, a todos, todas, todes. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Muchas gracias al museo, Íñigo, toda la gente que hizo posible que yo estuviera aquí. La verdad es que estoy muy emocionada y pues lo que tengo ganas es de charlar con ustedes, ¿no? Compartir un poquito del trabajo que yo hago, que no hago sola, hago como parte de distintas organizaciones y bueno, yo soy una mujer bisexual, tengo 46 años, soy mexicana, soy feminista, soy mamá de un niño de 7 años que se llama Jerónimo. Mi bisabuelo era vasco y de aquí, de San Sebastián, migró cuando era muy pequeño con sus padres y sus hermanos a la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal. Se llamaba Vicente Irigoyen Díaz. Yo no lo conocí porque se murió en 1950 y soy un poco más joven. Pero también en ese sentido, pues para mí venir aquí era un poco… Mi abuela seguramente estaría orgullosa porque ella creía que todo lo bueno lo había sacado de su padre. Lo único que sé de él es que era bohemio y le encantaba el teatro y la poesía. Entonces, bueno, pues también es interesante para mí estar aquí en ese sentido porque de alguna manera pues tengo alguna raíz vasca, ¿no? Yo vengo a contarles de 2 organizaciones a las que tengo el placer y el honor de representar. Una de ellas se llama Ilgamundo y es la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Es una confederación mundial de organizaciones que reúne a 1,774 organizaciones de 168 países que luchan por la igualdad y la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI desde 1978. Es la confederación más grande del mundo de organizaciones LGBTI. Es una confederación que está dividida, que trabaja con una división de 6 regiones. La región
Norteamérica-Caribe, la región Latinoamérica-Caribe, la región Panáfrica, la región Asia, la región Europa y la región Oceanía. Nuestra oficina está en Ginebra, sobre todo por el trabajo que tenemos con las Naciones Unidas, pero bueno, eso les voy a contar un poquito más adelante. Y además, vengo representando a una organización mexicana que se llama Las Reinas Chulas, Cabaret y Derechos Humanos AC. Las Reinas Chulas es una organización de cabareteras, feministas, lesbianas y bisexuales, quienes a través del humor y el placer buscamos generar cambios artísticos, culturales, políticos y sociales. Somos una organización de artivistas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que somos una organización que intenta juntar el arte con la promoción de los derechos humanos, con el trabajo por la igualdad de género y por la justicia social. Y bueno, mi idea de esta charla es platicarles algunos de los proyectos que trabajamos desde las dos organizaciones, que pareciera que sean organizaciones muy distintas, con el común denominador que trabajan por los derechos humanos de las personas LGBTI, pero bueno, desde puntos de vista o desde ópticas diferentes. Pero bueno, mi idea es contarles un poquito de lo que hacemos desde estas organizaciones y luego más bien abrir un diálogo con ustedes, que eso es en realidad lo más interesante y lo más rico, ¿no? Si tienen alguna duda o pregunta o lo que sea, pueden sentirse libres de levantar la mano e interrumpirme en cualquier momento, que eso es lo que hace mucho más interesante esta charla, pues, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar hablándoles de ILGA Mundo. En ILGA Mundo apoyamos a la sociedad civil LGBTI en todo el mundo a través de proyectos de incidencia e investigación y damos voz a los movimientos de base dentro de las organizaciones internacionales. Tenemos muchísimos proyectos, todos ellos los pueden encontrar si googlean ILGA, les aparece, lo primero que les aparece es la página web de esta confederación. Pero bueno, 3 de nuestros proyectos principales es el trabajo en Naciones Unidas, en donde hacemos actividades de promoción y divulgación en el Consejo de Derechos Humanos. Trabajamos con el examen periódico universal, que es este examen que se le hace a los países para medir de alguna manera el avance en los derechos humanos en general. Y trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil de distintos países cada vez que la ONU, cada vez que Naciones Unidas va a hacer este examen a los distintos países, ¿no? Trabajamos con los órganos de tratados y los expertos independientes, es decir, que trabajamos con estas personas que se consideran expertas en distintos temas que tienen también que ver con derechos humanos. Por ejemplo, trabajamos de manera muy cercana con el experto independiente en temas de orientación sexual e identidad de género, que se llama Víctor Madrigal, lleva unos años ocupando este cargo de experto independiente. Y, por ejemplo, tenemos una semana de activismo trans para colocar los temas que tienen que ver con la violencia, la discriminación, la agenda trans dentro de Naciones Unidas. Cada 2 años, más o menos, hacemos una conferencia mundial. La foto que ven ahí es de la última conferencia que tuvimos, que fue en Wellington, en Nueva Zelanda. Esa es más o menos la gente que asistió a la conferencia, son activistas LGBTI de todo el mundo. En esa conferencia tuvimos alrededor de 600 personas que asistieron. Y bueno, pues hacemos la conferencia mundial como un espacio que reúne a distintas personas, a distintas activistas, un espacio de intercambio, un espacio para compartir buenas prácticas, etcétera, etcétera. La próxima conferencia es en Los Ángeles,
el 2 de mayo, del 2 al 6 de mayo, y también estamos esperando alrededor de 600 activistas de todo el mundo que van a asistir a la conferencia. Y tenemos un trabajo muy importante y muy interesante en investigación. Tenemos, dentro de las cosas que publicamos, dentro de los trabajos de investigación que publicamos, tenemos el informe de homofobia de Estado, del que les voy a hablar un poquito más adelante, y tenemos el informe de mapeo legal trans, y bueno, últimamente sacamos un informe sobre las mal llamadas terapias de conversión, pues, ¿no? Una de las ideas de venir aquí era presentarles una herramienta que tiene que ver con este informe de homofobia de Estado, que es una herramienta que es sumamente útil para entender cómo está la situación global de las personas LGBTI en el mundo. Porque uno puede pensar que las cosas han cambiado y que las leyes han avanzado y que la gente ya está mejor. Y en algunos lugares sí, pero en otros no. Y porque desgraciadamente las personas LGBTI, desde una mirada global, todavía no estamos en el lugar en el que tendríamos que estar en relación a los derechos y en relación a la no violencia y a la no discriminación, ¿no? Hace unos minutos Íñigo decía que la organización a la que él pertenece era una organización que tenía mucha fuerza hace unos años, y que el asunto de que las organizaciones de pronto pierden fuerza puede tener que ver con que la sociedad ha cambiado y con que el contexto es mucho mejor. Y por supuesto que ese es el ideal de la sociedad civil organizada, no ser necesaria, porque en el momento que no eres necesaria quiere decir que entonces tienes el mundo que quieres, el mundo que todas las personas nos merecemos, ¿no? Y a mí me parece poderosísimo que alguien que trabaja en la sociedad civil y que ha trabajado tantos años como Íñigo en la sociedad civil organizada pueda decir eso, pero no es el caso en general de la sociedad civil organizada, pues, ¿no? Y bueno, ahorita les voy a enseñar un poquito de dónde estamos en relación a la legislación. Este informe es un informe que se actualiza cada año. La última actualización salió en diciembre del 2020, estamos por sacar la actualización del año pasado, pero la idea es actualizarlo cada año, porque cada año pues van cambiando las leyes y van el contexto va cambiando, desgraciadamente no solo para bien, pues, ¿no? Porque hay países y hay de pronto iniciativas de ley o proyectos de ley que lo que hacen es que retroceden en relación a la garantía de los derechos humanos de todas las personas, pues, ¿no? Pero en específico este informe, que se llama Informe de Homofobia de Estado, es un informe cuyo enfoque está en las cuestiones jurídicas de la orientación sexual. Las categorías jurídicas que se abarcan en el informe vigilan las formas en que las personas se ven afectadas por leyes que de manera explícita o implícita hacen referencia a la orientación sexual, y además el informe rastrea los cambios dentro de los múltiples países y territorios a lo largo del tiempo. Es un informe que lleva muchísimos años saliendo y que si comparas el primero que sacamos a este, que es la actualización del 2020, te puedes dar cuenta que las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Es un informe de 360 y cuantas páginas, pero es un informe que está hecho de una manera muy accesible, pues, ¿no? Para la gente. No necesitas ser estudiante de Derecho o no necesitas ser abogado o abogada para entender lo que el informe te está diciendo. Es un informe que es muy claro en relación a dónde estamos en un panorama, digamos, como global, pues, ¿no?
cosas que pueden, por ejemplo, que se pueden encontrar en el informe, y todo está con gráficas, pero también todo está en relación a un mapa, al mapa del mundo, pues, ¿no? Para que puedas ir mirando cómo están las cosas en el mundo. Igual ahí se ve, bueno, no, creo que aquí no se ve tan chiquito, ¿no? Sí, se ve más grande. Sí, allá se ve más chico, bueno, acá se ve más grande, ¿no? Pero, por ejemplo, esta parte habla de los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, dónde se consideran legales y dónde se consideran ilegales. Y si ustedes ven en el mapa, pues el mapa no está todo azul. El azul, digamos que es los lugares en donde se considera legal que dos personas adultas decidan tener actos sexuales consensuales, pues, ¿no? Que es una cosa que a mí me parece, pues nada, con quién coges, pues tendría que ser una decisión personal, siempre y cuando la otra persona también quiera, ¿no? Me parece uno de los principios más básicos que hay en el mundo, pero pues no. Entonces, si vemos en el mapa está dividido, bueno, no el mapa, sino las gráficas están divididas por regiones, ¿no? El amarillo es África, el verde es Latinoamérica y el Caribe, el naranja es Norteamérica, el rojo es Asia, el azul más fuerte es Europa y el azul más claro es Oceanía, ¿no? Y entonces es muy chistoso porque vemos un mapa en donde pues no en todos lados es legal tener relaciones sexuales con la gente con la que tú quieres, y vuelvo a decir, de manera consensuada, pues, ¿no? Si vemos, por ejemplo, África, solo 22 de 54 países es legal. En Latinoamérica solo el 24 de 33 países, en Norteamérica sí, 2 de los 2 países, en Asia solo 20 de 42 países, en Europa es el 48 del 48 y en Oceanía solo son 8 países de 14. Y luego tienes el opuesto, que son los actos sexuales considerados entre personas adultas del mismo sexo, considerados ilegales. Y a mí la verdad es que me cuesta muchísimo trabajo entender por qué sería ilegal, ¿no? O sea, un acto que sucede entre dos personas que son adultas, que además sucede en un espacio privado, porque no estamos hablando de cosas que suceden en la vía pública, pero que aún así el Estado considera que es ilegal, pues, ¿no? Y bueno, igual ahí, si no se ven bien los números, por lo menos sí pueden ver los colores. Y si ves el mapa, pues de pronto piensas, no son tan poquitos, ¿no? O sea, no es como que tengas un puntito naranja por ahí, sino, pues hay muchos lugares en donde se considera ilegal por parte del Estado los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. Son como algunos de los datos que tiene este informe, ¿no? Y supongo que no hará falta pillarles, o sea, en flagrante nada, con la mera sospecha. Sí. Sí, claro, por supuesto que depende de cada país, ¿no? Pero por supuesto que no necesitas pillarles infragante, pues, ¿no? Y luego, bueno, ahora vamos para allá, pero ¿qué significa que sean ilegales? Pues, ¿no? O sea, es decir, cuando uno o una persona comete un acto ilegal, entonces hay consecuencias. Y entonces, bueno, pues también ahora vamos a hablar de algunas consecuencias en relación a la ilegalidad de coger con quien quieras coger, pues, ¿no?
por ejemplo, estas gráficas tienen que ver con las restricciones jurídicas, ambas. Una es a la libertad de expresión en cuestiones de diversidad sexual y género, y esto tiene que ver con la propaganda, con decir en la calle que estás a favor, con la educación sexual o con la educación integral en sexualidades, ¿no? Como con un asunto de libertad de expresión. Y ahí, pues, en comparación del anterior, las partes naranjas del mapa se expanden, pues, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si se acuerdan acá, ¿no? En la anterior, estábamos muy bien en Europa, porque en Europa todo era legal y nada era ilegal, pero luego cuando nos podemos hablar de la libertad de expresión, entonces Europa ya figura en la lista, ¿no? Y claro, es decir, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Lituania, ¿no? Pero el mapa se va pintando de otros colores, digamos, ¿no? Y si hablamos que es la otra, o sea, que es la parte de acá del mapa, ¿no? De las restricciones jurídicas al registro o a la operación de organizaciones que trabajan en temas de diversidad sexual y género. O sea, fíjense en África es la mitad de los países, o sea, la mitad de África no permite que haya organizaciones que trabajen los temas. Es decir, si vemos en relación a la libertad de expresión, no es tan categórica la diferencia, o sea, es decir, está bien que se hable, pero si vas a hacer trabajo desde la sociedad civil, pues ahí ya no está tan bien, pues, ¿no? Y el mapa, el mapa ideal es un mapa, y ahora les voy a poner el mapa con todos los colores juntos, pues, ¿no? Pero el mapa ideal le tira más al azul que a los naranjas, ¿no? O sea, el mapa ideal tiene que ver más, tiene que ver más con este primer mapa azul, más que a los naranjas, ¿no? Y luego, si vemos, por ejemplo, la protección constitucional contra la discriminación basada en la orientación sexual, pues ha sido una lucha muy importante y muy aguerrida en las distintas partes del mundo de la sociedad civil organizada. Pero fíjense qué poquitos países tienen esta protección constitucional, en donde desde la Constitución o desde cambios que se hicieron a la Constitución mencionan la orientación sexual, en algunos casos la preferencia sexual, y se establece una protección constitucional. Y ahí pues casi nadie, ¿no? En África hay 1, Latinoamérica hay 4, en Norteamérica ninguno, en Asia hay 1, en Europa hay 4 y en Oceanía hay 1. Y en relación a, este es, digamos que en el mapa que vamos a ver, que les voy a enseñar en un momentito, que incluye todas estas categorías que les estoy contando, la categoría como más positiva, digamos como lo más positivo de todo es esta, es la protección constitucional contra la discriminación. Y de ahí nos vamos degradando hasta la criminalización más terrible, que es la pena de muerte, digamos. Ahí están, esos son nuestros dos polos, ¿no? La protección constitucional y la pena de muerte. Pero bueno, o sea, fíjense que poquitos países han decidido que es lo suficientemente importante hablar de una protección o hablar de un asunto en contra de la discriminación por orientación sexual.
Luego hay una siguiente categoría que es la protección amplia contra la discriminación basada en orientación sexual, ¿no? No necesariamente está en la Constitución, pero está en distintas leyes y reglas que se aplican, pues, ¿no? Ahí el mundo se pinta un poquito más de azul, ¿no? Pero de todos modos, protección amplia solo es el 30% de los estados que pertenecen a la ONU. Es decir, el 70% de todos modos no tiene una protección amplia contra la discriminación, ¿no? Esta diapositiva es tremenda porque tiene que ver con la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, que son todas estas terapias que hay en distintas partes del mundo, en donde se somete a las personas a un procedimiento sumamente violento, muchas veces físicamente, muchas veces, no muchas veces, todas las veces psicológicamente violento, para que cambien su orientación sexual, pues, ¿no? Para convencerlos de que no son gays, no son lesbianas, no somos bisexuales. Y ha sido muy reciente la lucha por prohibir estas terapias. Y en este momento solamente hay 4 estados que las prohíben, que son Brasil, Ecuador, Alemania y Malta. Esta es una actualización al 2021. Esta es actualización al 2020. Después de esta actualización, México aprobó una ley también, pero me parece que es el único país que se sumaría. Francia. Francia, sí, Francia se sumó, cierto. Y luego, matrimonio entre personas del mismo sexo, es decir, matrimonio igualitario, y vemos que solo el 28 estados de la ONU pues lo tienen. O sea, es decir, solo el 15% del mundo acepta el matrimonio igualitario. Y lo que pasa es que cuando escuchamos las cosas han cambiado, el mundo está mejor, etcétera, etcétera, ¿no? La gente ya puede andar con la calle, las familias aceptan a sus hijos o hijas, dices, ay, bueno, sí, ¿no? Vamos para adelante, ¿no? Y luego cuando empiezas a desmenuzar alrededor como de cómo está la legislación y de los derechos, pues entonces como que te preguntas, pues no tanto, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Que hay cosas que hay normas? Para que digan Para que se escuche. O sea, ¿eso qué te refieres? ¿Que hay normas a favor del matrimonio igualitario o que directamente no hay ninguna que lo prohíba? No, que sí. O sea, que sí que hay. Vale. O sea, es decir, los países en los que se pueden casar personas del mismo sexo, es el 15% de los países del mundo. O sea, en el Reino Unido y en Italia no. Así como en el igual veo mal, igual no veo bien de lejos, pero Italia desde luego pintada no está. Sí, o sea, no, digo, la lista de países es un montón, pues, ¿no? Y que tienen, por ejemplo, aquí está en relación al matrimonio igualitario, no está considerado cuando te tienes que casar y meter amparos. O sea, es decir, cuando 2 personas pueden ir al registro civil y decir, nos queremos casar como cualquier pareja de personas heterosexuales, porque en muchos lugares tienes que hacer un procedimiento especial para casarte,
pues, ¿no? O sea, no es, o sea, hay una pelea, digamos, que tienes que dar para que te puedas casar. Y aquí está considerado cuando, o sea, es decir, que es lo mismo, o sea, que puedes ir con tu pareja y decir, me quiero casar, y te dicen, ok, pues llene esta solicitud, tráigame estos documentos, y no hay ninguna otra cosa que tengas que hacer, pues, ¿no? Y es un mapa que se ha actualizado recientemente muchísimo, como desde en los últimos 20 años, tal vez, o sea, cada año ha ido subiendo muchísimo, no se ha movido mucho, y aún así, pues aún así hay lugares del mundo en donde es muy complicado, pues, ¿no? Aquí están considerados, tiene que ver con un asunto como de segmentación. Nosotros trabajamos con los estados de la ONU, que la ONU reconoce como estados, pues, ¿no? Entonces, estas cifras, como podrán ver, dice 28 estados de la ONU, o tanto, 14% de los estados de la ONU, y tiene que ver con un asunto de que ILGA Mundo trabaja, hace incidencia sobre todo en la ONU, pues, ¿no? Y además tiene que ver con que de pronto es muy complicado como sumar a otros países que no necesariamente están afiliados en la ONU y cuyos estados, digamos, son independientes a otros países, etcétera, etcétera. O sea, como que ahí no, en algunos casos se menciona, pero digamos que nuestra base para este informe tiene que ver con los estados que están asociados en la ONU. Pero luego, bueno, por ejemplo, la siguiente diapositiva tiene que ver con la adopción por parejas del mismo sexo, y ahí se reduce un poquito más, ¿no? Como el mapa, una cosa está bien que se casen, pero luego pues ya cuando hablamos de adopción en algunos países, como por ejemplo México, pues ya no está tan bien, ¿no? Son estas como pequeñas diferencias o estas sutilezas las que en realidad pues no permiten que todas las personas, que bueno, no son nada sutiles, pero que no permiten que todas las personas tengamos los mismos derechos en el mundo, pues, ¿no? Estas son el tipo de cosas que tiene el informe de homofobia de Estado, y todo se concentra, digamos, que en este mapa, ¿no? Este mapa es un mapa que también se actualiza cada año. Esta actualización, bueno, es del 2020, estamos por sacar la actualización al 2021, en donde les decía que tenemos el azul más oscuro de un lado y tenemos el rojo más, no rojo, sino como cafezoso más de este lado, ¿no? No sé cómo se diga ese color. Pero bueno, en este lado tenemos la protección constitucional y en este lado tenemos la pena de muerte. Y en medio, en todos estos como medio grisecito, medio beigecito, es lo que no tiene claridad en las leyes, pues, ¿no? Porque este es un informe que tiene que ver con leyes, con legislación, pues, ¿no? Y entonces cuando lo ves así, pues entonces piensas, pues nos falta mucho para tener el mundo que, pues nada, el mundo que las personas se merecen, pues, ¿no? Este mapa además está se puede descargar de la página de ILGA, está en español, pero está traducido a muchísimos idiomas, pues, ¿no? O sea, está en inglés, está en chino, está en francés, bueno, no sé, muchísimos idiomas.
Es una de las fuentes que más se utilizan alrededor de, cuando quieres hablar de legislación en el mundo sobre orientación sexual. Y entonces luego pues ya yo les recomiendo que le echen un ojo con calma, ¿no? Agranden, y ahí van a poder ver como todas las categorías alrededor de la criminalización, pero también de la protección, pero también del reconocimiento, etcétera, etcétera. Perdón, me llama muchísimo la atención en este Pampamundi que coincide con los países más musulmanes. ¿Habéis hecho un estudio sobre la incidencia de la religión a la hora de una discriminación mayor, tanto positiva como negativa, del LGTBI? ¿En relación a los musulmanes? No, en relación a las religiones, a los países sí. a la religión de los países que son más represivos en estas políticas de Estado. Este trabajo específico, digamos, no tiene que ver con la religión como una práctica, sino tiene que ver con la legislación, Sí, sí. Aunque hay algunos estados en donde la legislación Exacto. está en... Iglesia-Estado no hay separación. Exactamente, Iglesia-Estado. ¿no? Exacto. Entonces sí, porque además si te metes, digamos, al informe, entonces está especificado país por país qué es lo que dice la ley, pues, ¿no? Ahora te voy a dar un ejemplo, pero sí, sobre todo en los países, en los estados en donde no hay esta separación, o en donde los textos religiosos funcionan también como textos jurídicos, Sí, digamos, políticos, por decirlo de alguna manera. políticos, ajá. Por supuesto que sí, ¿no? Viene incluido también como en el análisis del informe. Muchas gracias. Tendría otra pregunta. Por ejemplo, un país azul, el de los más azules, vas a poner ejemplos que es Latinoamérica, es Brasil. Entonces, cuando hablas con los brasileños y sobre todo con las brasileñas, te dicen, vale, el gobierno de Bolsonaro no ha tocado ninguna de las leyes de protección de la mujer, no ha tocado el matrimonio, tienen incluso aprobada una ley contra las terapias de conversión y demás, pero no es un gobierno proactivo, con lo cual las brasileñas, sobre todo las mujeres trans, no se sienten seguras y el grado de cumplimiento de la ley es diferente según la clase social. Y es el país, bueno, se puede discutir con México, pero igual es porque México lleva bien el número de personas trans muertas, o sea, llega bien el censo y por eso siempre sale por arriba, muy por arriba, pero es un país con enorme grado de feminicidios, de violaciones dentro de las familias y con diferencias sociales. Entonces, ¿habéis mirado cómo se casa la protección legal con luego el ejercicio que hace el gobierno, los gobiernos cuando cambian de derecha, izquierda, centro o medio pensionista? Perdón. En general, una vez aprobada una ley en materia de avance de los derechos humanos, es muy difícil echarla para atrás, en general, ¿no? Lo cierto es que sí, Brasil es un caso espeluznante, con un gobierno tan conservador como el que tienen ahora. El asunto no es que Brasil haya necesariamente cambiado sus leyes, pues, ¿no? Las leyes siguen siendo las mismas, solo que Lula las aplicaba muchísimo mejor de lo que las aplica Bolsonaro. Pero no hay un cambio en materia de legislación, hay un cambio en materia de las prácticas sociales y culturales, que es tremendo y que no mide, eso no mide este informe, digamos, ¿no? O sea, lo que hace este informe es nada más tener un panorama general sobre cómo está la legislación. Ahora estamos con otro informe que tiene que ver mucho más con lo que sucede en las prácticas culturales y sociales que en la legislación. Pero digamos que la intención es que te da
este panorama de cómo están las leyes, pues, ¿no? De cómo se puede ejercer o no la violencia y la discriminación por parte del Estado, pues, ¿no? Y si tú te pones a ver en este mapa, uno de los países más oscuros, o sea, de los que están así al 100 es México. Y los crímenes de odio efectivamente a personas trans en los últimos meses en México es brutal, brutal. Y aunque tengamos una protección constitucional, yo te puedo nombrar por lo menos unas 5 veces en los últimos 3 años en donde yo caminando con otra mujer de la mano he sentido miedo de que me vayan a hacer algo. En la Ciudad de México, que es por mucho liberal, etcétera, etcétera, pues, ¿no? O sea, es decir, sí, por supuesto que estamos hablando de cosas distintas, ¿no? O sea, lo que refleja el informe tiene que ver con la legislación. Hay otro ejercicio que hemos hecho que tiene que ver más con los comportamientos, con la cultura, con la sociedad, etcétera, etcétera. Pero aún así me parece que este ejercicio da cuenta de lo dispar que estamos en el mundo, ¿no? Pero sí, o sea, por supuesto que no necesariamente la legislación se refleja en la realidad y eso pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? No sé si contesté a tu pregunta, ¿sí? Pero bueno, y luego tenemos estos países que están en este rojo más café, como al otro lado del azul, ¿no? Bueno, y luego nada más, este es un ejercicio nada más como para ver qué países están. Los países están escritos en inglés, ahí sí pido una disculpa, no me dio tiempo como de pasarlos al español, pero ¿cómo funciona este mapa si quitaras, o sea, como si aislaras los colores, pues, ¿no? Estos son los países que tienen alguna protección contra la discriminación constitucional o protección amplia, ¿no? Y aquí podemos ver quiénes en África, quiénes en Latinoamérica, en Asia, ¿no? En Oceanía, en Europa, ¿no? Déjenme ver si me salté una, no. Pero igual, aquí podemos ver los países que tienen barreras legales para la libertad de expresión en temas de orientación sexual e identidad de género. Y esto, digamos, es este ejercicio como de aislar los colores del mapa que viene completo, ¿no? Perdona que te interrumpa, es que se están riendo mis alumnos porque aparece el mapa del Sáhara Occidental y justamente aparece como zona verde la parte que controla el Frente Polisario, la parte que no está ocupada por Marruecos. Y nunca había visto el mapa reflejado así, ¿no? Y en todos los mapas que aparece está perfectamente separado el Sáhara Occidental de Marruecos. Así que en ese sentido es un tema que no tiene que ver, pero como estamos con ello en clase y estaba viendo aquí las sonrisitas, pues por comentarlo, nada más. Sí es. Sí. Es el tema de Juan. Barreras legales a ONGs a trabajar en temas, ¿no? Otro, o sea, esto es lo que les digo, es nada más este ejercicio para aislar, ¿no? Y ahí están los países, digamos. Y luego, bueno, si hablamos de la criminalización, pues tenemos en distintos, como de distintas maneras, todos estos países, que son un montón. Antes habíamos hablado de países en los que es ilegal el acto homosexual y ahora estamos hablando de criminalización. Entonces, lo que quería preguntar simplemente es, los países que estaban en donde el acto homosexual es ilegal, pero no están en lo de criminalización,
son países donde se persigue como por la vía administrativa con sanciones, con multas, era simplemente por ese detalle, ¿sí sabe? En algunos sí, en algunos no. O sea, es que hay un montón de variaciones. Hay un montón de variaciones, digamos, pues no, o sea, como no hay una generalidad y los grados van variando y en algunos, digamos que es explícita la criminalización y en otros no es tan explícita, pero podría ser. Entonces, dependiendo del país, por eso también como las gamas de colores, pues, ¿no? O sea… No era para imaginarme un poco la situación en mi cabeza así un poco resumida, o sea, imaginarme cómo sería uno de esos países la situación jurídica, nada más, pero que ya sé que es muy complejo. Ahora voy ahí, para dar un ejemplo concretito. Estos son los países donde hay pena de muerte. Que a mí me parece, digo, por supuesto que es un tema que a mí me… ¿La pena de muerte es por ser homosexual o por hacer un acto homosexual? Por hacer un acto homosexual. Vale, no O sea, es por… es decir, por vale. tener relaciones sexuales consensuadas entre adultos del mismo sexo, hay pena de muerte. Y ahorita les voy a leer un poquito qué es lo que dice, pues, ¿no? Pero estos son los países en donde es explícita la pena de muerte, ¿no? Y hay un montón de ejemplos. En estos mismos países, en estos 6 países, hay países en donde donde se ha registrado que sucede, o sea, es decir, que se ha aplicado la ley, y hay países en donde no se ha aplicado, pues, ¿no? Pero bueno, estamos hablando, por supuesto, Irán, Brunei, Yemen, Arabia Saudita, Nigeria y Mauritania. Pero hay otros países en donde hay la posibilidad, digamos que no es explícito como tal, pero se da la posibilidad. Y son estos otros, ¿no? Qatar, Afganistán, Pakistán, Somalia. Y ahí, exacto, a mí ya, o sea, como que a mí me parece, pues el mundo no está bien, ¿me explico? O sea, no está bien, no funciona bien. El mundo en general no funciona bien si pensamos que todavía hay países en donde la pena de muerte pues es válida. Vuelvo a decir, esto tiene que ver con las leyes, no necesariamente que ver con la práctica. Entonces hay países en donde aunque esté la pena de muerte explícitamente en la legislación, no necesariamente se aplica. Pues, ¿no? Ahora les enseño una. Y este sí me gustaría que se viera, no se ve, pero si no, les voy a… O sea, por ejemplo, los países en donde, que eran los primeros que les había mencionado, que son, o sea, son Arabia Saudita, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria y Yemen. Y hay certeza jurídica de que la pena de muerte es el castigo establecido para los actos sexuales consensuales entre adultos del mismo sexo. O sea, ese es el castigo, pues, ¿no? ¿Dónde está ese castigo? En Arabia Saudita, por ejemplo, en el Corán, en conformación con, que es lo que hablábamos, o sea, de dónde están, la ordenanza básica, la ley de procedimientos penales, la ley de la Sharia, etcétera, etcétera. Ahí hay varios pasajes, varios párrafos, lugares en donde dice que la pena de muerte es válida y además hay registro de que se ha aplicado.
Ahora, en Brunei, por ejemplo, que tiene que ver con el Código Penal de la Sharia del 2019, no hay ningún registro de que se haya aplicado. Por eso digo, esto tiene que ver con un asunto de legislación, pues, ¿no? De ahí a lo que sucede en realidad, no necesariamente ni para bien ni para mal, pues, ¿no? Es tan exacto, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en Irán está en el Código Penal Islámico y sí, ¿no? Hay muchísima registro de que se ha aplicado. En Nigeria está en varias disposiciones de los códigos penales, de la Sharia y que están vigentes en varios estados. En Yemen también está en el Código Penal, pero ni en Yemen ni en Nigeria hay registro de que se haya aplicado la pena de muerte. Pero la cosa es que ahí está, o sea, a mí me parece tremendo que esté en la legislación, que eso, o sea, que haya una certeza jurídica, digamos, para que establezca que el castigo es la pena de muerte, pues bueno, me parece que es fuertísimo, ¿no? Y luego están los otros países que son los que no es, que es decir, que no existe una certeza jurídica, pero está ahí, que son los últimos que que salieron en el mapa, ¿no? Afganistán, Emiratos Árabes, Pakistán, Qatar. El mundial va a ser en Qatar, ¿no? Y entonces, bueno, pues como a mí me parece que es un ejercicio como, bueno, además es una investigación que involucra un montón de gente y un montón de activistas que reportan desde distintas partes del mundo, pues, ¿no? O sea, les digo, es un trabajo de 330 y tantas páginas, pero que es muy sencillo porque tiene como hipervínculos así de qué ley dice esto y tú le aprietas, te lleva al hipervínculo, o sea, es un informe muy bien documentado que solamente te pone el piso de la legislación, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es como la primera parte que quería como compartir con ustedes. Métanse a la página, échenle ojo al mapa, todo está descargable. Los mapas les digo que están en distintos idiomas. El asunto de esta gama de colores que es del azul a como rojo cafezoso, es una gama de colores que las personas que son daltónicas pueden percibir las diferencias, entonces que está hecho también además para estas personas, ¿no? Para hacerlo accesible a personas que tienen una percepción distinta de los colores. Y claro, pues entonces me lleva como justo además lo que decían allá atrás, como qué pasa en la realidad, qué pasa en la sociedad, qué pasa en el cotidiano, en el día a día, pues, ¿no? Y un poco a eso nos dedicamos o sea, la organización que yo coordino en la Ciudad de México, pues un poco a eso nos dedicamos, ¿no? Las Reinas Chulas, Cabaret y Derechos Humanos AC, que es otra cosa completamente, pero que aún así es integrante, es una organización miembro de esta gran confederación. Es una organización que justo trabaja como para la cuestión mucho más cultural, ¿no? Para provocar la ruptura de patrones corporales, culturales, institucionales, para la construcción de una sociedad más justa, placentera y feliz, un poco tratando de aterrizar o de lograr un cambio, no tanto en las legislaciones, sino del otro lado, como entrándole a las costumbres, a lo cotidiano, a lo que sucede en la sociedad, en la cultura, en el contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece que están como que son cosas totalmente distintas, pero la verdad es que yo pienso por lo menos que solamente en un esfuerzo conjunto en donde la sociedad civil y
activistas y distintas instancias de la sociedad trabajemos en colaboración para cambiar desde la legislación hasta lo que piensa mi abuelita. Entonces, pues es como podemos realmente construir, y una cosa no quita la otra, ¿no? Las reinas chulas que hacemos, ¿no? Tenemos varias líneas de trabajo, ¿no? O sea, como construcción de capacidades, talleres, cursos, conferencias. Tenemos proyectos artísticos con contenido social, como el Festival Internacional de Cabaret. Las fotos que están ahí son del Festival Internacional de Cabaret. Tenemos como algunos ejemplos, un disco que se llama Vulvasónicas, del que ahora les cuento, y una columna editorial que se llama El Viejerío. Trabajamos por los derechos de las poblaciones LGBTI y por la igualdad de género, ¿no? Trabajamos con el tema de igualdad de género. Y hacemos incidencia y gestión política, y además nos reímos mucho porque pensamos que después de que ves pues imágenes como esta, entonces te tienes que reír, porque la risa es un elemento, es una herramienta poderosísima para cambiar a la sociedad y para cambiar el pensamiento y para cambiar la cultura, porque cuando la gente se ríe, algo pasa en el cuerpo y las cosas las entiendes desde un lugar distinto, y aprenderse a reír de una misma, de uno mismo, entonces te da la posibilidad de convertirte en agente de cambio. Y entonces, bueno, pues les voy a poner una canción. Porque claro, es horrible, o sea, el informe de homofobia de Estado es como muy denso y es fuerte, y de pronto dices, ¿cómo? Pero si ya estábamos bien. Este disco se llama Vulvasónicas. Es un disco que hicimos en colaboración con una organización de Paraguay que se llama Aereana Derechos por las Lesbianas AC, en Paraguay, que además el contexto es bien complicado en Latinoamérica ahorita. Y nada, pues lo que intentamos es aterrizar de alguna manera este ideal que queremos que suceda en las leyes, pero para también pasarlo como al cotidiano, pues, ¿no? Al trabajo con la gente. Porque el problema es que no solamente hay estados que consideran que a las personas LGBTI nos deberían de matar, sino hay personas que también lo piensan. Pues no solamente hay estados que piensan que no deberíamos de casarnos ni tampoco adoptar niños o niñas, sino que hay personas que también lo piensan, personas que viven ahí, pues, ¿no? O sea, personas que son nuestras vecinas. Y entonces, bueno, en ese sentido, pues el trabajo de las reinas chulas también tiene que ver con pues con intentar, pues eso, como llegarle a la gente de una manera mucho más directa. Entonces, bueno, este disco de Vulvasónicas es un disco que habla sobre mujeres lesbianas, sobre mujeres bisexuales en relación con otras mujeres. Es un disco que tiene muchas canciones que son conocidas, a las cuales les cambiamos la letra. La música es una herramienta poderosísima para transmitir mensajes y cambiar conciencias. Y entonces les voy a poner una canción. Nada más déjenme ver cómo funciona esto, porque luego me hago bolas aquí. Ahí está. Además les va a sonar conocida, se me hace. No, espérense. Ahí está. Somos hermanas o lesbianas, somos amigas o vecinas. Con mis primas tú te arrimas, soy la exnovia de tu novia, la expareja de mi amiga. Dicen lo nuestro es endogamia, porque fui novia de tu esposa.
Porque me pongo tus pijamas, tú te pones mis camisas y las cuatro usamos botas. Dicen que esto es endogamia, no más porque vivimos en comuna. Al cine, a la playa, hasta la luna. Ay, vamos juntas como hermanas. No sé si esto es endogamia, quizás por nuestra dieta que es vegana. Porque formamos la cooperativa, compartimos un transporte y nuestra casa es inclusiva. Rosita es novia de la Chayo, que fue la amante de Esperanza. Ella fue esposa de Tamara, la pareja de Rosana, en un trío con Susana. Adriana anduvo con las 8. Podrás pensar que eso ya es mucho, pero los hijos de Lucía siempre estaban bien cuidados y ahora tienen 15 días. Dicen que esto es endogamia, no más porque vivimos en comuna. Al cine, a la playa, hasta la luna. Ay, vamos juntas como hermanas. No sé si esto es endogamia, quizás por nuestra dieta que es vegana. Porque formamos la cooperativa, compartimos un transporte y nuestra casa es inclusiva. Y la idea, claro, o sea, la idea es como hablar de las cosas que suceden como en el cotidiano, mejor, o sea, como de pronto estas ideas de quién sabe qué hacen las lesbianas, quién sabe qué hacen las personas bisexuales, quién sabe qué hacen los gays, quién sabe, ¿no? Y un poco como la intención es, pues, desmenuzar. Esta es una canción, es una burla, por supuesto, a que de pronto dentro de los grupos de amigas de lesbianas hay una pareja y luego cambian de pareja y luego una anda con la otra y estamos riéndonos de eso que pasa y de eso que también sucede como entre los grupos de personas heterosexuales, solo que como hablar del hablar con naturalidad, pues, ¿no? Cuando yo estaba dando hace algunos años, yo creo que ya tiene como unos 3, 4 años, un día estaba dando una charla sobre diversidad sexual y entonces al final de la charla le pregunté a la gente que estaba escuchando, le dije, bueno, pues ahora llegó el momento pueden preguntarle lo que siempre hayan querido a una mujer bisexual y nunca se hayan atrevido, ¿no? Y entonces ahí una señora alzó su mano y me dijo, ¿me puedes relatar un día de tu vida? Y yo le dije, bueno, mi hijo en ese entonces tenía, pues no sé, como 3, ¿no? Entonces le dije, bueno, pues me levanto, hago el desayuno, despierto a mi hijo, lo llevo al kinder, me voy a trabajar, contesto mails, dependiendo del proyecto, pues trabajamos, ensayamos en el proyecto, voy por mi hijo al kinder, voy a mi casa, le doy de comer, juego con él en la tarde, por ahí tengo alguna reunión por teléfono, le doy de cenar a mi hijo, lo duermo, veo Netflix y me tomo una cerveza. Y entonces la señora que hizo la pregunta me miraba, ¿no? Como con cara de ¿cómo? ¿No? Así de, como con cara entre de sorpresa y de decepción. Y entonces, después de un ratito me dijo, ¿pero y las orgías? Claro, y entonces pues yo sí decía, pues no, pues ojalá, pero no me da tiempo, ¿no? O sea, como ni conozco con quién, o sea, tengo un hijo de 3. Pero bueno, no, o sea, esta es como la idea es pues aterrizar un poco como ¿no? O sea, de pronto hay esta
pues esta idea de las personas de la diversidad sexual como una idea hipersexualizada, ¿no? Con todos estos estereotipos que hay alrededor, que en algunos lugares están mucho más asentados o mucho más arraigados que en otros, pero que al final siguen siendo lo que no nos permite pues nada, caminar por la vida tranquilamente en todos los lugares del mundo, ¿no? Y pues este disco sí, o sea, tiene canciones, tiene distintas temáticas, ¿no? Esta, bueno, pues es esta cosa como de, y las parejas de lesbianas luego se empiezan a aparecer y comparten la ropa, y es un poco como hacer un chiste de eso, y la verdad es que es muy gracioso. Pero hay otra que es de Cri Cri, que habla de dos mamás. Hay una sobre feminismo, hay una sobre sexo, que es también una reescritura de la canción de Despacito, de Maluma, no sé de quién es Despacito, de Luis Fonsi. Pero esa me da vergüenza ponérsela aquí, así que vayan, busquen Vulvas Sónicas y entonces un día con más confianza. Pero bueno, en el 2014 las Reinas Chulas ganamos. Perdona, te quería hacer otra pregunta. Has dado un poco en el clavo de lo que es la educación y lo que es la legislación. Yo estudié Derecho en su día y la verdad es que no tiene nada que ver una con otra. La realidad va por un lado, la legislación normalmente va siempre por detrás, ¿no? Pero me ha llamado la atención que tienes un hijo de 3 años. Ese hijo sí que vive en la sociedad, ir al colegio, al kinder y tal. ¿Cómo preparas a un niño para defenderse? Porque por desgracia se tiene que defender ante las burlas, el bullying que puede sentir porque su madre es diferente a lo que estipulada la sociedad tiene que ser, ¿no? Entonces, ¿qué armas le podemos dar a los niños para poder defenderse? Porque me parece que son los más inocentes y los que cargan en un momento dado con todo nuestras vivencias y nuestra cultura, ¿no? Entonces, me parece un tema muy interesante y sobre todo si en México desde la educación, desde la escuela pública, se hace proactivamente unas políticas de educación por la igualdad. Gracias. Pues mira, la verdad es que sí ha sido, pues ha sido mi agenda, ¿no? Mi agenda personal en la crianza, desde el día 1, pues, ¿no? Entonces, dos cosas, el asunto de género y el asunto de la diversidad sexual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hay una parte que tiene que ver con la idea de no dar estas grandes charlas, o sea, como no, o sea, hijo o hija, tengo que hablar contigo, ven por favor, siéntate porque te voy a decir algo muy importante, eso no. Es decir, el asunto de la diversidad sexual, la diversidad de familias, la diversidad de gustos, ha sido un tema que desde el día 1 yo he traído a propósito, ¿no? O sea, es mi agenda. Entonces, El problema no es que no eres tú. No. ¿No? A un niño no le creas problemas más que los que tú les reflejas, ¿no? Un niño no ve desnudos y tú no das importancia a un desnudo. Pero el problema es que la sociedad no es así. Lo acabas de decir, una señora se creía que vosotros estabais de orgía sexual todo el día y le decía, no, es que yo soy una persona como cualquier otra, ¿no? Entonces, esa lucha es lo que yo me refería, sí, no como algo natural, que tu hijo no le da ninguna importancia, evidentemente, pero que cuando sale de casa, ahí sí que está la gran guerra, ¿no? Claro, pero bueno, o sea, el asunto es cuando lo tratas como un asunto natural, pues, ¿no? Entonces es más fácil que los niños y niñas reaccionen al entorno, cuestionando el entorno incluso como a la gente cercana, pues, ¿no? O sea, es decir, es mi hijo el que le alecciona a mi madre sobre
¿por qué estás diciendo eso, abuela? ¿No? O sea, no, o sea, jugando, por ejemplo, ¿no? Jugando así de, mi hijo diciendo, es que yo estoy jugando a los muñequitos y yo tenía un papá que se llamaba no sé quién. Y mi madre diciendo, ¿y no tenías una mamá? Y mi hijo, no. Y mi madre otra vez, ¿pero cómo? ¿No tenías mamá? Y mi hijo, no. Pero, ¿y qué le había pasado a tu mamá? Porque esa es pues mi madre y las madres de muchos, ¿no? Y muchas, y entonces mi hijo diciendo, no, abuela, pues es que esta familia solo había un papá y un hijo, listo, ¿no? Y entonces ahí mi madre como, ah, bueno, claro, claro, ¿no? Mi madre que es más o menos una mujer abierta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el asunto es que tú normalizas estas conductas o estas expresiones o estas posibilidades y entonces los niños y las niñas los viven como algo normal, natural, y entonces son capaces como de explicarle al entorno, a los otros niños y niñas, pues, ¿no? Y pues vas paso a pasito también, pues, ¿no? Hace poco estábamos leyendo un libro y entonces leyó la palabra heterosexual, era una palabra que no habíamos leído. Habíamos leído, no, todas las otras, pero heterosexual no lo habíamos leído. Y entonces me dijo, ¿qué significa heterosexual? Ya le dije, bueno, pues, ta. Y entonces mi hijo me dijo, mamá, como yo soy heterosexual, porque me encantan las niñas, todas, me encantan, de todas me enamoro. Y entonces yo lo que le dije fue, bueno, pero claro que si en algún momento tú decides, y él me miraba y me decía, mamá, soy heterosexual, ¿no? Y yo volví así de, pero, o sea, podría, ¿no? Y entonces él me decía, mamá, no, 7 años. Mamá, yo soy heterosexual, tú no, pero yo sí. Pero me explicó como en ese sentido, pues normalizas la conversación incluso, pues, ¿no? El problema es que por lo menos en Latinoamérica, que es de donde yo vengo, esa conversación no es normal, no está normalizada. ¿No? En ciertas generaciones no. Aquí es una lucha constante para romper los estereotipos. Nosotros tenemos un hijo y es la lucha constante, diaria, romper estereotipos. Claro, y es muy difícil y es muy cansado, pero es como, o sea, es como todos los días y es como también dándole referentes a los niños y las niñas de otras posibilidades, pues, ¿no? O sea, es decir, ¿yo qué hago? Entonces, junto a mi criatura con el hijo o la hija de no sé quién, que es una pareja de 2 hombres, o o, ¿no? O sea, como posibilidades y como normalizándolo en voz alta, porque si no lo normalizas en voz alta no es algo que naturalmente suceda, pues, ¿no? En ese sentido, pues, ¿no? Entonces, pues eso es, y por supuesto que tiene que ver con la agenda que trae cada quien, ¿no? O sea, mi pobre hijo sabía la palabra estereotipo desde que tenía 2, o sea, porque esa es mi agenda. Pobre, pero, ¿no? Yo sí que creo que en Euskadi, por lo menos, sí que ya hay una posibilidad de lo que es el acompañamiento del padre dentro de la escuela y una exigencia a la clase, al profesorado, de que se impliquen y que se vele por ese niño. Es decir, una cosa es lo que tú le cuentas en casa, una cosa es la que el niño vive, la que el niño con naturalidad. Pero es verdad que cuando llega a la escuela, una escuela que es cada vez más inclusiva, más amplia, donde hay muchos niños que vienen de África, que vienen de Ucrania, hoy mismo nos han llegado 3, otros que vienen de Rumanía. Entonces, o sea, yo sí que creo que ese paso es muy importante. Ya que otro tema es que todavía aquí no tengamos en el currículum, no tengamos los temas, pero sí que se está trabajando de una forma en torno y con una implicación de la escuela. Entonces, sí me parece muy importante porque hay esa posibilidad. A los niños no hay por qué abandonar, o sea, no hay que aparcarlos en las escuelas y que se defiendan, no. Son vulnerables. Los padres y las madres saben cómo poder acompañarlos, o por lo menos intentan acompañarlos, y desde luego hoy en día la escuela está abierta a ese tipo de colaboraciones. Y eso me parece que es fundamental, porque es que si no, efectivamente, el niño y la niña, o el niñe, va a tener una situación de mucho agravio en comparación con sus compañeros.
Perdona, el micro más que nada por los que están en casa. O sea, no sé yo si todos los colegios, o sea, no quiero decir ningún nombre, pero en el colegio al que íbamos nosotros, o sea, sí que, no te voy a decir que se iba a por la gente LGTBI, pero, o sea, tampoco se apoyaba eso de ninguna manera, y de hecho sí que ha habido alguna movida en el colegio del tipo de no te puedes vestir tal o cosas así que, o sea, que no voy a decir, o sea, no quiero tampoco tachar al colegio de ninguna manera, pero apoyo desde luego que no, ¿eh? O sea, no. Si hay que tachar, se tacha. Sí, bueno, pero... No hay ningún problema. Pero en general, el profesorado, de aquella manera como ha podido, se ha formado, intenta dar una respuesta y efectivamente no es igual un colegio público que un colegio de curas. O sea, claro, un LGTBI que lleva su hijo a un colegio de curas, pues ya sabe a lo que está apuntando. Es decir, a dónde la mano, o sea, a la carnaza todo, ¿no? Pero yo creo que hoy en día hay posibilidades. Claro, pero ahí el asunto es donde entonces uno también tiene la posibilidad de aterrizar. O sea, por ejemplo, en México estamos hablando de un país que tiene protección constitucional, ¿no? A las personas LGBTI en contra de la discriminación, entonces sucede algo en la escuela y entonces tú tienes toda la sartén por el mango para ir porque están violando la Constitución, ¿me explico? Y entonces ahí es donde empezamos a dar estos cruces de este mapa que podría resultar tan ajeno, pero que no necesariamente, porque si tú vas si tú vas a cualquier escuela en México, aunque sea de curas, y peleas porque hubo un acto de discriminación a alguna persona que es LGBTI o a un niño, niña que es LGBTI o tú tienes todas las de ganar, por lo menos legalmente, porque entonces ahí es donde empiezas como a hacerte de estos, pues como de estas leyes para aterrizarlas en el cotidiano como, digamos, en la escuela de los niños y las niñas, ¿no? Yo, perdona, pero igual cambio de registro, me voy a la primera parte, a la que no conllevaba la risa, que es una pena, pero que lamentablemente es la que vivimos en la cotidianidad más día a día. Y me voy a preguntarte por el trabajo de ILGA Europa, en este caso, o ILGA Internacional, en relación al conflicto que estamos viviendo ahora de una manera tan sangrante como es Ucrania, y en general en todas las crisis de este tipo, cómo afectan al colectivo LGTBI de una manera muy especial, como el último olvidado de todas estas crisis, y en concreto en la situación de Ucrania, la terrible situación de las mujeres trans, que en un país en el que no ven reconocidos sus derechos, ahora mismo también sean consideradas hombres en esta especie de bola patriarcal que se ha generado con esta guerra en la que los hombres tienen que luchar y las mujeres tienen que salir al exilio porque parece que son tontas todas y tienen que ir con los niños a cuidarlos. Y no pueden defenderse y no pueden defender, ¿no? Entonces, toda esta bola también es ideológica e incide también en el colectivo, y me gustaría saber un poco si desde ILGA se ha llevado a cabo algún tipo de iniciativa o cómo se está trabajando a este nivel. Se hicieron varias cosas desde ILGA. En principio tuvimos que quitar de todas nuestras bases de datos los nombres de las personas de Ucrania, de las organizaciones de Ucrania, como en términos de protección, pues, ¿no? O sea, tuvimos que hacer como desaparecerlas de todos lados. Pero lo que básicamente está haciendo ILGA alrededor del conflicto de la guerra de Ucrania es apoyando a las organizaciones locales que están dando atención directa a las personas LGBTI en territorio, pues, ¿no? O sea, es decir, ILGA no está, eso es como también una de las cosas que me parece importantes decir, ¿no? O sea, ILGA es gracias al trabajo que hacen las organizaciones en los territorios y en los contextos locales, pues, ¿no? Y entonces, en este caso en específico, lo que estamos haciendo es trabajando con las organizaciones locales en Ucrania, sobre todo con una de estas organizaciones,
que está dando atención directa a las personas LGBTI que están solicitando atención por alguna razón, pues, ¿no? Pero bueno, con todo el asunto de, o sea, sí tuvimos que bajar bases de datos, quitar nombres, quitar informes, informes que mencionaban organizaciones que estuvieran en esa zona, etcétera, etcétera. Todo eso tuvimos que quitarlo para intentar de alguna manera proteger la confidencialidad de las organizaciones que son integrantes de ILGA y que están cercanas en esa zona, pues, ¿no? Vale. Muchas gracias, Luz, por la conferencia. Me ha parecido muy interesante. Te voy a preguntar por Naciones Unidas, por el Consejo de Derechos Humanos. Si no me equivoco, ILGA tiene estatuto de observador en este Consejo, que tiene el estatuto de observador, de entidad observadora en este Consejo. Costó mucho conseguirlo. Hubo países que se opusieron rotundamente, aquellos que aparecían dibujados con el color marrón caca, pero también el Vaticano. Y los Estados Unidos de Bush se abstuvieron, creo recordar. La pregunta es, ¿qué capacidad de incidencia política tiene el Consejo de Derechos Humanos en general y el trabajo que ILGA Mundo puede hacer dentro del Consejo? Y otra pregunta es si el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene en su agenda incluido el trabajo a favor de los derechos de las personas LGTBI. Gracias. El Alto Comisionado sí lo tiene incluido en su agenda. Ha sido mucho más el trabajo de manera así cotidiana con el experto independiente en temas de orientación sexual e identidad de género, porque él, o sea, esa figura de este experto independiente ha sido importantísima para el trabajo en general alrededor de los derechos humanos de las personas LGBTI con el Alto Comisionado, pues, ¿no? Pero sí está en su agenda y lo que hace ILGA, que un poco es una respuesta similar a la anterior, lo que hace muchas veces ILGA es acercar a las activistas de distintos países a que entren en este en este mundo complejo de lo que significa Naciones Unidas, pues, ¿no? Que es burocrática, además no poder, y es complejísima, pues, ¿no? Entonces, lo que hace ILGA es, digamos que sentar el piso, poner la mesa para que las organizaciones puedan venir desde distintos lugares del mundo a sentarse con los representantes de sus propios estados o de otros a poner sobre la mesa temas en las agendas, pues, ¿no? Y ha funcionado un montón, y hay como muchísimos ejemplos. Me parece que el Consejo de Derechos Humanos es un buen ejemplo como para, no ha sido ILGA, digamos, o sea, es decir, ILGA ha gestionado que activistas de distintas partes del mundo vengan y digan y reclamen y pongan los puntos sobre las is y etcétera, etcétera, ¿no? Le ha dado seguimiento, digamos, a peticiones o cosas así, pero por ejemplo, en relación al examen periódico universal, ha sido interesantísimo lo que ha pasado porque si tú quisieras contribuir, mi organización en México quiere contribuir al examen periódico universal y entonces yo lo que tengo que hacer es mandar un informe a la ONU diciendo, sé que van a evaluar a México, este es mi informe de todo lo que no se está haciendo. Y ese informe pues lo hace mi organización, pero ILGA lo que hace es acompañar a las organizaciones que necesitan meter ese informe, pues, ¿no? Y no solo las acompaña, sino se asegure que el informe esté bien escrito, redactado en términos de cómo lo necesita
cómo se necesita entregar, y entonces acompaña a las organizaciones hasta que el informe es metido y y luego va, digamos que monitoreando lo que va sucediendo con estos informes y va monitoreando las recomendaciones que se hacen entre países y países a partir del examen periódico universal. Entonces, digamos que ILGA es más un facilitador de distintos procesos, más que sea una organización que lleve los procesos. Acompaña, facilita, pone la mesa y deja que los activistas hagan su chamba, que en realidad son quienes están enterados de lo que está sucediendo en el terreno, pues, ¿no? Yo quiero volver al cabaret, porque como no has terminado... a ver, a mí históricamente en el 19, por ejemplo, en Chicago o Nueva York, al final el cabaret, en 1910-15, ejemplifica en esas dos ciudades toda la evolución que había habido en la población LGTBI por debajo, en las presentaciones de señoritas negras en Harlem y tal. La película Cabaret representa todo el cambio que la República de Weimar y en todas las ciudades capitales grandes europeas había tenido la Primera Guerra Mundial, que ya incluso era muy público y iban hacia el cambio de las leyes. Ahora tú... Luego, en los 80, en los 90, hubo mucho cabaret o mucha marcha al orgullo gay, que es como se le llamaba entonces al cabaret, solo que lo hacíamos por la calle y tal. Ahora tú, ¿cómo ves el cabaret en la reivindicación a nivel del mundo? El estado de salud del cabaret LGTBI, ya que sois las reinas chulas. Esa parte reivindicativa que tiene el cabaret, que representa y lleva una punta de lanza inicial. El cabaret mexicano tiene su antecedente principal en un género teatral netamente mexicano que se llamó teatro de carpa. De carpa. Es un teatro que surgió a principios de 1900. Y es un teatro en donde los carperos y las carperas, que eran como llamados las personas que hacían este teatro de carpa, se iban moviendo de lugar en lugar con su carpa, llegaban a un lugar, la montaban, la gente del pueblo sacaba sus banquitos, sus sillas y se sentaban a ver lo que los carperos y las carperas tenían que decir. Y básicamente era un teatro con mucho humor, en donde se burlaban de la clase social alta, de las clases altas y de la clase política. Ese es el antecedente del cabaret mexicano. Y tiene y toma más cosas, digamos, más elementos del cabaret alemán que de otra cosa en relación como a la música. El cabaret para nosotras es un género teatral que utiliza el humor, la comedia, digamos, y que hace una crítica a la realidad social y a la realidad política. Es un género contestatario, es un género que poco tiene que ver con Liza Minnelli, aunque por supuesto que retoma también elementos musicales, elementos de vestuario, de burlesque, de vodevil, ¿no? Pero sobre todo es un género que tiene que ver con una sátira, una farsa política, una sátira social al acontecer, como digamos, nacional, político y social, pues, ¿no? Siempre con el elemento del humor en el centro. Y eso, pues más bien viene del teatro de carpa de principios de 1900, en la época de la Revolución Mexicana. No, esperen, porque no es esta. En el 2014
y ahora yo creo que con esto puede quedar un poco más claro el tono del que estoy hablando. En el 2014, las Reinas Chulas recibimos una medalla al mérito en artes entregada por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, bueno, del Distrito Federal en eso entonces, es decir, por la Cámara de Diputados, ¿no? Y ahí estaban, pues, Armando Manzanero, que es un compositor de boleros muy famoso, y las Reinas Chulas. Y nunca entendimos muy bien cómo fuimos consideradas para recibir este reconocimiento, pues, ¿no? Y era un problema para nosotras porque es un reconocimiento que te hace la clase política, que es, pues, uno de tus principales enemigos, digamos, por decirlo como de alguna manera, ¿no? O sea, la clase política y los legisladores son esas personas a las que siempre hay que estar diciéndoles cosas porque no hacen bien su trabajo, por lo menos en México, ¿no? Y entonces, este cachito del video que les quiero compartir es un cachito del video en donde recibimos el reconocimiento. Ellas que salen ahí, ellas 4 son como las fundadoras de las Reinas Chulas, decidieron ir en personaje, no ir así como vestidas de personas, sino en personaje, y entonces fueron vestidas de diosas. Está Buda, está Santa Rita, que es una virgen de las causas perdidas, está la Coyolxauhqui, que es una diosa mexica, y está Jesús, ¿no? O sea, van vestidas como dioses a recibir este reconocimiento a la Cámara de Diputados, ¿no? Es un video que también está en las redes sociales, si lo quieren ver completo, pero es como, ese es el tono del que yo hablo cuando hablo de cabaret, pues, ¿no? Que tiene que ver con un asunto contestatario, pero en donde te ríes, pero luego no sabes por qué te estás riendo, ¿no? No les voy a poner el principio del video, pero el principio, Ana Francis Santa Rita dice que empieza diciendo honorables, y luego se queda callada y dice, bueno, mejor no, empecemos así, ¿no? Y luego voltea con la prensa y les dice, compañeros y compañeras de la prensa, es un honor verlos vivos otra vez por aquí, ¿no? En un país en donde estamos hablando de... O sea, México es uno de los países más inseguros para el periodismo, y acaban de hacer como toda una... bueno, ¿no? Es decir, ese es el tono, pues, ¿no? Y entonces ellas, bueno, llegan diciendo, las Reinas Chulas no pudieron venir, y entonces nos mandaron a nosotras. Luego tiene muchos mexicanismos, entonces, bueno, ahí lo voy a poner y lo vemos un poquito. ¿Me escuchas? Se entiende mal, ¿no? A ver, ¿le pueden subir allá atrás un poquito a ver si es una cosa como de volumen? Lo que pasa es que hay mucha gente en la cámara. Si no, luego le echan un ojo, pero bueno... igual la parte de... Creo que la parte de Jesús es más claro. ¿Ya le subieron un poquito? Va. Soy la escuela de Dios Padre. Sí.
Bueno, luego tiene un mal audio, pero si lo oyen así como con audífonos en su casa o en algún lugar es mucho más, pero bueno, sale, es decir, con lo que termina la recepción del premio es Jesucristo diciendo, voy a hablarles de la parábola del buen legislador, ¿no? Suena imposible, por eso es una parábola, pues, ¿no? El público, la gente que está sentada ahí, son los diputados, pues, ¿no? Los diputados que además llegaron 1 hora y media tarde, ¿no? O sea, la sesión empezaba a las 9, fueron llegando como entre 10, 10 y cuarto, entonces la premiación empezó a las 10 y media, ¿no? O sea, este asunto como de donde yo te voy a decir, pues, también lo que estoy pensando, ¿no? Hablan, en distintos momentos hablan del presupuesto de cultura de la Ciudad de México, que es, aunque la legislación dice que tiene que ser tanto porcentaje, por supuesto que lleva años sin ser. Hablan de una nueva ley de espacios independientes que acababa de entrar en ese momento en vigor, etcétera, etcétera, pues, ¿no? De eventos que han sucedido como de desapariciones o de específicos de violencia. Y luego, pues, la verdad es que la gente se reía mucho porque en ese momento, y luego ya no se reía, ¿no? O sea, como que al final, pues ya, como que era esta sensación como de me río, pero ya no estoy tan segura de qué me estoy riendo, pues, ¿no? Digamos que ese es el tono del cabaret, igual con un montón de canciones y música y vestuarios, y es con humor, pero bueno, pues es una crítica fuerte a lo que sucede, ¿no? Al contexto nacional, a la escena social y a la escena política. Y luego ¿eso sí se ve o no? Porque, y un poco como nuestra base, pues, ¿no? O sea, como nuestro choro, decimos en México, pero nuestro discurso, pues, ¿no? Cuando empezó a salir este asunto como de, no, pues es que la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de juventud y la perspectiva de que hubo un momento hace unos años en donde se puso muy de moda tener una perspectiva, nosotras dijimos, pues nosotros tenemos una perspectiva de cabaret. Y entonces ahora, pues eso, vamos por la vida diciendo con perspectiva de cabaret, y la perspectiva de cabaret pues tiene que ver con esto que está escrito aquí, pues, ¿no? Con una forma de mirar los problemas sociales desde un enfoque crítico, lúdico y creativo que transgrede y deconstruye la narrativa melodramática, que qué mal le hemos hecho al mundo con nuestras novelas, y aburrida de una sociedad que a menudo es hegemónica, opresora y patriarcal. Es una herramienta de construcción masiva que vincula a la sociedad civil con el arte a través del humor, la sátira y la ironía, entendidas como un ejercicio ciudadano inteligente. Apostamos a construir un humor no misógino, no homófobo y en general no discriminador, porque entendemos el arte como un espacio propicio para lo incluyente, lo diverso, y apostamos desde este lugar para la construcción de una forma de relación más justa entre las personas y las sociedades. Y eso nos permite ir a la Cámara de Diputados disfrazadas de diosas y decirle a los legisladores en turno que nos están dando una medalla, que se pongan a trabajar porque nos están quedando a deber, ¿no? Como que es un poco ese es el tono pues nada, del trabajo que hacemos. Pues ya, eso es lo que yo traía preparado, así que más bien si tienen más preguntas o comentarios o... Yo quería comentar, ya sabes que yo sí, como dice una compañera nuestra, si me muerdo la lengua me enveneno, entonces no tengo más remedio que hablar. Y como yo he callado toda la tarde, no, quería comentar por una parte algo que hemos comentado muchas veces en clase, porque es muy habitual que en estos cursos digan, este es el mundo que nos vais a dejar a nuestra generación. Simplemente
pues recordar que en los años 80, que para nosotros fue en tiempos remotos, pero que esto lo hemos vivido nosotros, en el Reino Unido estaba penada las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en la vida privada. Que un señor oía a dos señores teniendo sexo en la habitación de al lado, llamaban a la policía, los detenían, les condenaban y iban a la cárcel. Y que cuando esto llegó por primera vez al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el tribunal dijo que esto formaba parte de la capacidad que tiene el Estado de regular sus cuestiones internas y que no entraba en ello. Fijaos el recorrido, ¿no? Desde los años 80 hasta ahora, en dónde estamos, ¿no? Es decir, ha sido un largo recorrido, pero que es de antes de ayer, no es algo que ya esté superado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y por poner una nota positiva, yo sé que quienes vivís en primera persona estas situaciones, pues tenéis un contacto mucho más real con lo que hay, ¿no? Pero una colega de otra universidad me contaba pues, que un día estaban en su casa sus dos hijos de 10 y 12 años, chico-chica, con una amiga de la niña, que estaban los tres jugando por ahí, y dice, voy a ver qué están haciendo, ¿no? Y entra a la habitación y dice, no, estamos haciendo teatro. ¿Y qué hacéis? Pues una boda. Y dice, bueno, ¿y cómo le vais a vestir al novio? Y dice, mamá, somos dos novias. ¿No? Quiere decir que va calando. Y ella me decía, joder, a mí me viene de abajo, no soy yo quien le estoy educando, aunque ella es una mujer muy concienciada con estas historias, pero dice, no, ya lo ven con cierta normalidad, ¿no? Quiere decir que dentro de lo que es, y que no tengo ninguna duda de que en las escuelas, porque se persigue al diferente, básicamente, ¿no? Que lo pasarán muy mal, pero que algo va cambiando también, ¿no? Que el tiempo hace que poco a poco vaya convirtiéndose en algo habitual, y eso vosotros lo habréis visto también, ¿no? No sé, comento. Hay que poner siempre una nota de esperanza, sí. Igual la pregunta era para ella, pero yo quería responder un poco de... Es que, ¿cómo no iba un Estado soberano como el Reino Unido legítimamente a proteger la salud pública cuando la homosexualidad era una enfermedad mental hasta el año 90 o 91? Entonces, si era una cuestión de enfermedad y la gente hacía esas cosas enfermizas, entonces, claro, está protegiendo la salud pública cuando está reprimiendo algo enfermizo, ¿no? Dentro de esa lógica, pero... ya. Como en Hungría o en el Vaticano, pues que hay que proteger a la familia, porque claro, si no, ¿a dónde vamos a ir a parar, no? Pero bueno. ¿Hay alguna intervención más? Pues si no hay más, muchísimas gracias, Luz Helena, por haber venido aquí.